Esto es Andar Consciente con Stanis, un lugar donde mirar hacia adentro para conocerte y permitirte ser quien eres, y donde mirar hacia el mundo para retarte a ampliar tus límites y abrir tu mente, para así optimizar tu experiencia humana y potenciar tu bienestar. Por otro lado, el sentimiento de proceso pues nos lleva a entender que si yo empiezo un camino interior, ¿no?, que sea profundo, que sea serio, pues voy a tocar heridas que van a ser bien dolorosas en muchas ocasiones, y también que voy a conocer partes de mí misma, de mí mismo, de la estructura que me sostiene, de mi carácter, que no me van a gustar, incluso que me van a avergonzar o que me van a hacer sentir de forma transitoria, pues a veces peor de lo que estaba antes. El sentimiento de proceso nos lleva a entender que eso también es parte de la sanación, ¿sí? Que eso es parte del tener un proceso pues de más salud, porque cuando yo entro a sanarme a nivel físico, a nivel corporal, en muchas ocasiones se produce esto que en medicina tradicional china se llama la crisis curativa, ¿sí? Y a veces puede ser bien potente. Entonces, entender que forma parte, pues eso nos va a ayudar en el proceso y a no desesperarnos mientras este proceso se va dando. Yo ahora que llevo ya un tiempo siendo acompañado a hacer una regeneración profunda de mi microbiota y de todo el tránsito gastrointestinal, que ha sido algo que me ha traído muchísimos problemas y dificultades durante los últimos años, pues no hace mucho he acabado un proceso de eliminación y de limpieza a nivel muy profundo, porque bueno, había hecho ya procesos anteriormente, pero ahora parece que está todo este asunto de los biofilms, donde las bacterias se esconden, y bueno, entonces me ha tocado hacer un proceso de limpieza fuerte. Le decía el otro día a Mariana, que es la persona que me acompaña, le decía, han sido 40 días de travesía por el desierto, es decir, lo he pasado mal, ¿no? Lo que sigue después ha sido bien duro, o sea, ya ha salido todo el mal humor, ha salido falta de energía, dificultad para dormir, dificultad para concentrarme también, ¿no? Dificultades en el ámbito de la pareja, en el ámbito de familiar, ¿no? O sea, wow, qué difícil. Han salido cosas que yo creía que ya estaban superadas, cosas que de alguna manera llevaba tiempo sin que me afectaran. Pero claro, cuando vamos a limpiar de forma profunda, cuando queremos una sanación más sostenible, pues a veces nos toca enfrentar estas situaciones que no son nada fáciles, ¿no? Entonces, entender de que eso va a formar parte, tenerlo en el mapa ya colocado, saberlo de antemano, creo que nos va a ayudar, insisto, a no desesperarnos. Entonces el sentimiento de proceso pues nos va a llevar también a entender que si yo quiero empezar a cuidar de mi bienestar, de mi salud, lo voy a pasar quizás mal durante una parte del proceso, ¿no? Porque pasar de una vida que desgasta a una vida que repara, oye, pues no es tan fácil, ¿no? Requiere hacer unos ajustes, requiere hacer unos cambios en los hábitos, que en el proceso pues no lo voy a pasar quizás tan bien, ¿no? Van a representar un reto. Por ejemplo, si yo quiero empezar a hacer ejercicio, pues evidentemente al cuerpo al inicio no le gusta, el cuerpo se cansa, se resiste, hay dolores, hay molestias, ¿no? Entonces ahí yo tengo que entender que eso forma parte. Hay mucha gente que dice, es que no hago ejercicio porque me canso, ¿no? Y porque no me siento bien. Hay que entender que eso está ahí como un estadio inicial y que poco a poco te vas a ir regulando y te vas a ir sintiendo mejor hasta que el ejercicio te haga bien. Si yo quiero descansar mejor, por ejemplo, pues también requiere una renuncia. Requiere quizás empezar a poner una luz más roja o a ponerme una protección en los ojos, ¿no?, contra la luz azul. Requiere renunciar a las pantallas, requiere irme a dormir más pronto, requiere espaciar el tiempo entre que yo ceno y me voy a dormir. Requiere toda una serie de ajustes que nos sacan de la comodidad, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, pues mejorar todo el mundo de cómo me nutro, pues evidentemente voy a tener que renunciar a un montón de alimentos, ¿no?, de productos, es decir, de cosas que como que no me alimentan. Y ahí, por ejemplo, con el azúcar, que ese es mi gran tema, ahora ya llevo 5 meses de abstinencia y convencido de que esta vez ya es definitivo, pues es durísimo. O sea, para mí estar en una boda que estaba el otro día, todo el mundo comiendo tarta Sacher, que es mi tarta favorita,
Y yo ahí viéndolo y firme, estoico, no, yo no voy a comer, ¿no? O cuando estoy con mi familia o cuando pasas delante de una pastelería. No es fácil. Sin embargo, es entender que ese pequeño momento de desajuste interno, de desagrado, ¿no? Quiero decir, vale la pena. Y eso pasa lo mismo con las relaciones, ¿no? Ya hemos visto el cuerpo, el descanso, ¿no? El movimiento, el descanso, la nutrición, pero también con el tema relacional. Cuando yo estoy rodeada de personas con las que me relaciono de una forma, no voy a decir tóxica porque no me gusta, pero sí poco nutritiva, personas que quizás no me aportan demasiado, oye, ajustar esas relaciones, incluso a nivel de pareja, ¿no? O sea, renunciar o ajustar el tiempo que yo paso ahí no es fácil, porque me voy a sentir sola, porque entonces con quién voy. Es un poco esta cosa, ¿no? Es decir, hay que elegir y hay que renunciar. Si yo elijo la salud, voy a tener que renunciar a todo eso que me enferma. Entonces el sentimiento de proceso pues también nos va a llevar a entender que no hay un estado último, perfecto, ¿no? Sublime, donde todo va a estar bien siempre. Como dice Marcelo Antoni, la vida no tiene cura. Y ahí me viene mucho, hay algo muy bonito también de las historias que se le atribuyen a la vida de Buda, y se dice que Buda ya una vez se iluminó, ya una vez ya había entrado en el nirvana, ya había vuelto para compartir sus enseñanzas y tenía sus discípulos y caminaba muchísimo, ¿no? Por la India, por diferentes lugares, transmitiendo su mensaje. Me parece que es lo que han hecho todos los grandes fundadores de religiones. Andar conscientes. Entonces ahí pues se dice que Buda hubo un momento en el que pisó una piedra puntiaguda y se hizo una gran herida en el pie. Entonces de alguna manera esa herida que nunca se acabó de curar o que siempre le dolió muchísimo, todo y que Buda ya estaba en ese estado de iluminación casi perfecta, vamos a decir, siempre tenía ese dolor en el pie. Además es muy curioso porque es simbólico, ¿no? Es como que el pie es el lugar que nos agarra a la tierra, que nos hace sentir en vinculación con esta experiencia material. Y de alguna manera es bien bonita esta historia porque nos recuerda que incluso cuando yo estoy en el nivel ya más elevado, ¿no? en el ya estado último, sigo siendo humano. Que cuando yo estoy en ese estado, sigo teniendo cosas que nos pasan a las personas, ¿no? Dolores físicos, días en los que estoy desregulado emocionalmente, días en los que las cosas me afectan más. Entonces me parece bien bonita esa historia como para recordarnos esto de que siempre estamos en proceso y que así está bien, o que en cualquier caso es así, aunque no nos parezca que esté bien. Si decimos que la vida no tiene cura, lo que sí tiene, como dice Marcelo Antoni, es sanación. Es decir, que podemos ir poquito a poco ajustando pues, estas respuestas que tenemos de frustración, de impotencia, de miedo, para que cada vez la vida nos duela un poquito menos. Se le atribuye a Epiceto esta frase que decía algo así como que lo importante no es tanto lo que me sucede, sino cómo me lo cuento, ¿no? Y sobre todo qué hago yo con eso que me pasa. Y ahí está la historia también de este hombre tan potente, de Viktor Frankl, que él fue, no recuerdo si psiquiatra o neurólogo, y él era de origen judío, entonces pasó por diferentes campos de concentración en la ocupación nazi. Él lo que explicaba, después de haber vivido las atrocidades, ¿no? Quizás más grandes que haya podido ver un ser humano, él decía algo así como que la última libertad, ¿no? que tenemos como seres humanos es el escoger con qué actitud enfrentamos las cosas que nos pone la vida delante. Que como humanos pues siempre tenemos la opción de intentar pues aumentar, ¿no? mejorar nuestra capacidad de digerir, de elaborar, de ir transitando, ¿no? de ir caminando pues esas escenas dolorosas, traumáticas que hemos vivido en el pasado, pero también tenemos la capacidad de ir aprendiendo a caminar de una forma más consciente, más abierta, las dificultades que tenemos en el presente. Y ahí pues los que tienen una gran ventaja pues son estas personas a las que llamamos resilientes, aquellas personas a las que la vida no las hundió en las diferentes tormentas que vivieron, sino que también se volvieron más fuertes, incluso sobre todo yo diría se volvieron más
más humanas, ¿no? Algo que yo he ido viviendo mucho en mis viajes a Colombia, que es un país al que le tengo un especial cariño, junto con Panamá y con México. Son países que, bueno, los llevo en mi corazón, he tenido una relación especial con ellos, pero sobre todo en Colombia lo que yo he visto en la gente es que todo y ser un país que han pasado por más de 50 años de guerra civil, ¿no? Con la guerrilla, los paramilitares, narcotráfico y demás, muy potente, ¿no? En fin, con unas historias escabrosas, con cosas innombrables. Todo de ser un país que ha vivido esta catástrofe tan grande durante tantos años, también es un país que ha sabido rehacerse, ¿no? Que ha sido un país que de alguna manera tú ves a la gente y la gente no solo es alegre o amable, que a veces tenemos como esa mirada o esa forma de verlos, sino que la gente es más humana, la gente te acoge, la gente te brinda un plato de comida, la gente te ofrece una cama cuando vas a su casa y no te conocen. ¡Wow! A mí eso es algo que me ha impactado muchísimo, ¿no? Esa capacidad de decir, hemos sufrido tanto, pero no nos hemos quedado en el resentimiento, no nos hemos quedado en la queja, en el victimismo, que también es muy lícito, sino como que hemos como sobresurgido, ¿no? Como que hemos echado para adelante, como se dice en Latinoamérica. Y eso para mí es mucho de admirar, ¿no? Esta capacidad de resiliencia, de que la vida cuando me golpea fuerte, no solo no me rompa, sino que me vuelva, me conecte más todavía con la vida. Y ahí hay una película bien bonita que vi hace poco, que es Sound of Freedom, que en español quizás se traduce como El sonido de la libertad o algo parecido, y que creo que está basada en una historia real. Y en esta historia no voy a hacer spoilers, pero sí es muy bonito ver cómo al inicio y al final es la misma escena. Y es una persona que durante toda la película pasa también por lo indecible, por cosas muy fuertes, y que de alguna manera empieza desde un lugar, podríamos decir, tranquilo, calmado, integrado, y acaba en el mismo lugar. Es decir, que después de atravesar todo este infierno, la persona puede, así parece al menos en la película, elaborar, darle un lugar, integrar todo ese sufrimiento y continuar con su vida. Y eso es una capacidad que cada vez pues la tenemos menos presente, ¿no? Porque si hablamos de resiliencia, que sería algo así como la capacidad de crecer con la adversidad, parece que cada vez va a menos, y que esta generación, que ahora se le llama la generación Z, que quizás son estas personas que ya han crecido con la tecnología, con los teléfonos, etc. Incluso los que se supone que somos millennials, porque yo ya no sé muy bien en qué generación estoy, quizás también los millennials en menor grado, pues parece que hemos reducido muchísimo, ¿no?, esta capacidad de enfrentarnos a dificultades. Parece que ahora nos ahogamos en un vaso de agua. Y ahí se dice esta cosa de que los tiempos difíciles hacen personas fuertes. Las personas fuertes hacen tiempos fáciles. Los tiempos fáciles generan personas débiles, que son las que generan, ¿no?, de nuevo los tiempos difíciles, que son las que generan a las personas fuertes. Entonces, bueno, pues quizás también es parte de un proceso, quizás también forma parte de la misma evolución, ¿no?, que es algo así como contracción, expansión. Pareciera que hay algo de eso en la vida. Y ahí está esta periodista americana, Abigail Shrier, que tiene un libro que se titula Bad Therapy, ¿no?, Mala terapia. Dice que esta generación Z, quizás también los millennials, somos una generación que ya no hablamos de estar nerviosos, ¿no? Dice, ahora tenemos ansiedad, ¿no? Ya no hablamos de tristeza, de dolor emocional, sino que hablamos de estamos deprimidos. Y que ahí de alguna manera pues hemos convertido en patologías pues cosas que hasta ahora eran cotidianas, que eran del vivir. Es decir, que hemos patologizado la vida. Y eso probablemente sea bien dificultoso para que podamos enfrentar las diferentes dificultades que nos va a traer el mismo vivir, porque eso, insisto, no nos lo vamos a poder ahorrar. Entonces, pues sobre todo esta generación Z, lo que yo veo mucho cuando llegan aquí a consulta es que han normalizado muchísimo términos psicológicos, y diría incluso que han tenido una gran sobreinformación sobre estos temas, ¿no?, como han tenido sobreinformación sobre casi todo.
Y ahí pues utilizan mucho términos como narcisismo, como persona tóxica, ¿no? Qué sé yo, hablan mucho también de los estilos de apego, que si yo soy más evitativo, yo soy más ansioso. Y ahí creo que eso está muy bien porque de alguna manera pues hay más conciencia psicológica, nos damos más cuenta de cuando no estamos tan bien, eso es genial. Pero también sabemos, y es un poco lo que explica esta mujer en el libro, esta mujer Abigail, que los humanos tendemos a llevar las cosas al extremo y que mirarse tanto, ¿no? Que este exceso de autoconciencia, este olor a ombligo, como decía Jodorowsky, pues en muchas ocasiones también nos puede traer problemas. Y parece que cada vez hay más literatura científica que nos dice que cuando patologizamos la vida, cuando nos miramos demasiado nosotros mismos, a veces nos sentimos incluso peor. Y eso también lo explica mucho el psicólogo canadiense Jordan Peterson, que también es muy polémico. No combrego con todo lo que dice, pero hay cositas interesantes que me parece que vale la pena escuchar. Y él nombra mucho que cuando en estos test psicológicos, que se suelen medir 5 grandes aspectos de la personalidad, cuando puntuamos muy altos en autoconciencia, solemos puntuar muy altos también en neuroticismo. Si la autoconciencia es la capacidad de observar mi mundo interior, el neuroticismo para mí yo lo defino como la capacidad de sufrir con este mundo interior. Y esto me lo encuentro mucho en consulta y me lo encuentro mucho sobre todo en personas más jóvenes, ¿no? Que vienen ya muy sobreanalizadas, que vienen ya con, pues qué sé yo, con muchos vídeos que han visto en TikTok, con muchos posts de Instagram, incluso vienen ya con autodiagnósticos, ¿no? Y ahí a veces es en mirarnos tanto, sobre todo desde un lugar de estoy mal, insisto, en el que puede ser más bien contraproducente. Entonces, pues hablando de más dificultades, de cositas que nos cuestan a las generaciones actuales, parece que la impaciencia, que el querer resultados más rápidos, que el querer que todo se me dé ya, pues también es un gran hándicap, también es una dificultad en este camino interior. El sentimiento de proceso creo que nos va a llevar poco a poco a entender, ¿sí? A integrar que pasar de mi estado actual, que quizás es un poco desastroso, un poco mierder, como dice una persona a la que acompaño, pasar de ahí a un estado que es el que yo deseo, ¿no? Pues de más bienestar, de más salud, requiere de un camino, hay un proceso de por medio y que este proceso no siempre es fácil, pero sobre todo que no es rápido, ¿sí? Entonces ahí creo que es imprescindible pues el entender que las cosas pues se van dando poco a poco, que se dan a su propio ritmo y sobre todo que no se dan al ritmo que a mí me gustaría. Entonces ahí me viene una analogía que a veces utilizo en consulta, que es la de la fábrica de coches, ¿no? Una fábrica de coches es un lugar bien complejo, donde las cosas se van produciendo en diferentes espacios, muchas veces no todo en el mismo lugar, ¿no? Y después, poco a poco, esos diferentes componentes, qué sé yo, los neumáticos, los limpiaparabrisas, los cables, la chapa, todo eso se reúne en un mismo lugar y se ensambla, se monta. Y pues eso poco a poco se va produciendo esta cosa, cuando ya está todo conectado, se pone en marcha y vamos a rodar. Entonces nosotros, desde el sentimiento de proceso, vemos que también vamos ensamblando poco a poco diferentes partes que vamos produciendo en diferentes ámbitos de nuestra vida. Por ejemplo, vamos trabajando pues los hábitos básicos, ¿no? El cómo como, el cómo me muevo, el cómo descanso y el cómo me relaciono. Eso lo tenemos ahí en un apartado, ¿sí? Voy trabajando por otro lado el irme conociendo, el ir generando autoconocimiento de mi carácter, de mis formas, ¿sí? Voy trabajando gradualmente, para que no me abrume, voy trabajando en mis heridas de la infancia. A veces hay algunas terapias que nos quieren meter ahí muy de golpe y eso también puede ser contraproducente. Entonces vamos poco a poco, gradualmente, trabajando en eso. Y ahí, poquito a poco, ¿no? En ese autoconocimiento, trabajo de heridas de la infancia, potenciación de unos hábitos restaurativos, pues yo poco a poco voy sintiendo que mi vida está más integrada, voy sintiendo que la manejo mejor. ¿Qué pasa? Que igual que un coche nuevo que sale de fábrica, ¡ay, qué bien!, ¿no? Hay momentos de la vida, como decía antes, que uno siente, ¡ay, ya estoy en forma, ya he hecho terapia, ya he superado esto, ya, ¡wow!, estoy, ¿no?, on fire, que se dice ahora.
Ahí es muy importante, de la misma manera que un coche hay que ponerle gasolina, hay que cambiarle los frenos, los neumáticos, ¿no? Mirarle el aceite, hacerle mantenimiento, también el ser humano requiere de un mantenimiento. También requerimos de vez en cuando a pararnos y decir, oye, ¿cómo estoy con esos hábitos, ¿no? ¿Estoy haciendo ejercicio como necesitaría hacerlo? ¿Cómo me estoy relacionando? ¿Cómo voy con mis patrones de carácter? Oye, he empezado una nueva relación y se me ha vuelto a abrir la herida de abandono. Como un coche necesita mantenimiento, también las personas necesitamos de ese seguir, ¿no? Pues revisando, atendiendo las cosas que son más básicas y sobre todo no despistarnos, ¿sí? Entonces hay la autoobservación, el ser honestos, creo que es muy importante. Entonces, pues parece que este proceso personal, este proceso de ir creciendo, de irme convirtiendo pues en la personita que me gustaría ser, en la persona que puedo llegar a ser, porque en la psicología humanista pues trabajamos con eso, ¿no? Con el potencial humano, con toda esa parte de mí que no está desarrollada, porque pues en fin, en la infancia todos nos limitamos, cogemos un carácter que nos acaba como aprisionando un poco en nuestras formas habituales de hacer y de alguna manera pues cuando nos vamos dando cuenta, oye, puede haber más. Pues este es un proceso que no es, el Gran Combo de Puerto Rico canta, dice, esto no es ensaladita light, ¿no? Entonces sería algo así como un buen caldo, ¿no? Un buen caldo que, como dice mi amigo Alberto, pues se va haciendo a fuego lento, ¿no? De a poquito, con esa conciencia, con esa paciencia también que requiere el proceso. Y quizás si podemos coger este sentimiento de proceso, nos frustramos menos y podemos tomar este camino, pues un poco como dicen los hermanos Palchucán y Sandra Tautas, con más calma, ¿no? Sin tanto afán. El afán es un poco, en España no se utiliza tanto esta palabra, pero el afán sería como esta voracidad que decía Claudio Naranjo, ¿no? Dice, somos como orugas, siempre queremos más, ¿no? Entramos en este proceso y, oye, más libros, más cursos, más retiros, más, qué sé yo, más plantas, más. Y ahí muchas veces nos atragantamos. Muchas veces entramos en ese afán que nos trae todavía más ansiedad y quizás si pudiéramos hacerlo con un poquito más de calma, si pudiéramos hacerlo más bonito también, que dicen los hermanos Palchucán. El bonito para mí tendría que ver con el cómo me trato, ¿no? Decíamos qué busco y cómo lo busco. Entonces quizás desde ahí podríamos llegar más lejos, ¿no? Desde otra actitud, desde otra forma. También diría que el proceso pues, requiere de un cierto orden, de una cierta estructura, que es un poco lo que estoy intentando hacer con estos vídeos, el compartir algo que a mí me hubiera gustado tener de antemano, una especie de manual, como decía, ¿no? De instrucciones para seres humanos en prácticas. Y ahí, pues en muchas ocasiones, yo diría casi siempre, nos puede ayudar el ser acompañados. El que nos acompañe a alguien que ya ha recorrido por lo menos una parte un poquito más larga que la nuestra y que desde ahí pues, nos pueda hacer un poquito, no tanto de que nos ayude, sino que nos acompañe, ¿no? Que nos diga, mira, yo he ido por aquí, esto me ha funcionado, esto para mí tiene sentido, vamos a ver si por este caminito también hay cosas buenas para ti. Sí, entonces yo durante mucho tiempo he sentido pues que yo ya no necesitaba acompañamiento, que yo ya conmigo mismo me valgo. Entonces he dejado incluso la supervisión, que para los que nos dedicamos a acompañar es básico, ¿no? Tener pues una persona que lleve bastantes más años que nosotros acompañando y que nos pueda guiar a esas cosas en las que nos atascamos, en las que no somos suficientemente iba a decir productivos, esos sensos de mi carácter, esos lugares donde no estamos acompañando del todo bien, ¿no? Entonces la supervisión tiene que ver con esto, alguien que me acompaña en mi labor de acompañar. Pues muchas veces, yo ya no necesito supervisión, ¿no? Ya no necesito terapia. Y ahí para mí ha sido una gran cura de humildad el volver un poquito con la cabeza agachada y decir, claro que necesito acompañamiento, claro que sigo necesitando de vez en cuando terapia, claro que necesito de forma continua supervisión, ¿no? Y insisto, pues ahí eso nos va a ayudar a alguien que haya atravesado un poquito más de camino
a que no desesperemos, ¿no? Cuando no se da el ritmo de avance que nos gustaría, y a que podamos seguir transitando esas dificultades. O por lo menos a que entendamos que las dificultades pues también son partes imprescindibles del camino. Para esos momentos en los que nos sentimos estancados, porque el sentimiento de proceso también implica entender que nos vamos a estancar, que van a haber momentos en los que voy a sentir que no avanzo, para esos momentos creo que nos va a ayudar la analogía del bambú. Esta es una analogía que hacemos a veces en las corrientes humanistas y que honestamente no sé si está basada en la realidad, porque muchas veces nos inventamos cosas, pero creo que puede ser de utilidad para ilustrar, ¿no?, esto que intento explicar. Entonces se dice que el bambú, cuando tú lo siembras, durante mucho tiempo no crece, ¿no? Y está ahí y no crece y no crece, y qué estará pasando, y tú lo ves que está verde todavía, está vivo, lo riegas, lo cuidas, no avanza, no evoluciona. Y de repente, un buen día, sin saber muy bien por qué, el bambú empieza, ¿no?, es como que hace un estallido de crecimiento y empieza a ir cada vez, ¿no?, exponencialmente más hacia arriba. Y ahí, en esos momentos en los que parecía que el bambú estaba estancado, que no estaba haciendo nada, lo que parece es que estaba echando raíces, lo que parece es que estaba creando una base, ¿no?, un buen sostén sobre el que después poder crecer. Y eso yo creo que lo hemos sentido muchos, ¿no? No avanzo, estancado, otra vez en lo mismo, y de repente sucede algo, ¿no?, o nos enfrentamos a una situación en la que de repente digo, ostras, yo antes aquí me ponía nervioso y ahora estoy tranquilo. Yo antes, cuando tenía una conversación con mi jefe, me movía mucho y ahora estoy un poquito más centrada, ¿no? Yo antes, qué sé yo, eso me ha pasado mucho a mí, por ejemplo, en las formaciones, en los retiros, cuando he ido yo como participante, el momento del movimiento, ¿no? Cuando toca el corporal, al principio lo pasaba realmente mal, o sea, era un suplicio, estaba muy tieso, muy tenso, ¿no? Es una parte de mi carácter. Pero con el tiempo, cuando llega este momento, oye, incluso ya lo llego a disfrutar, ¿no? Mi cuerpo está más suave, hoy no especialmente, que estoy con un poquito de agujetas, pero son esos momentos en los que yo me doy cuenta, ha habido un avance, ¿no? Ha habido un antes y un después, ha habido no un estar estancado, sino un echar raíces. Y eso también me ha pasado mucho cuando he empezado una nueva relación, ¿no? De repente conoces a alguien, te empiezas a relacionar y me doy cuenta que me relaciono distinto, me doy cuenta que me relaciono desde un lugar más sano, ¿no? Menos desde la herida de abandono, menos desde el apego, menos desde esta parte irascible que también tengo. Y es bien bonito porque dices, entonces sí aprendí en mi anterior relación, sí aprendí en este tiempo de duelo entre una relación y la otra, ¿no? En este tiempo también de relacionarme solo conmigo. Y eso es bien bonito, ¿no? El sentirnos un poco como el bambú. Bueno, no sé si realmente se lo agradecemos al bambú o se lo agradecemos a la persona que se inventó esta historia. Pero en cualquier caso, y ya para cerrar, pues me gustaría decir que el camino de tener una vida con suficiente salud, con suficiente bienestar, no es en absoluto fácil. Al menos no es tan fácil como nos gustaría. Sobre todo si partimos de la idea que vivimos en una sociedad pues más bien enfermita, una sociedad que nos desgasta muchísimo y que no nos permite reparar. Y también si entendemos que nuestra historia personal pues a veces nos lanza a la vida adulta sin demasiados recursos y con muchas heridas. Al tener el entendimiento de que la vida no nos facilita estar bien, de que nuestra historia tampoco no nos lo pone fácil, cuando podemos comprender esto, quizás podemos tener algo más de compasión con nosotros y que de alguna manera pues eso nos favorezca generar este sentimiento de proceso, en el que yo también entiendo que no todo depende de mí y que yo vengo no de la casilla de salida, sino de bastante más atrás, es decir, que yo vengo con mis condicionamientos y mis dificultades. Entonces, también para cerrar diría que me parecen igual de importantes valores más masculinos como la constancia, la perseverancia, pero también otros que quizás son más femeninos, como la paciencia, la templanza, la calma, y que ahí la idea es ir alternando entre unos y otros. Esta cosa que decía Claudio, hay un tiempo para conocerse, hay un tiempo también como para luchar con nuestro ego,
y hay un tiempo para dejarse en paz, para perdonarse, para comprenderse y para aceptarse. Entonces, pues bueno, deseo que algunas de estas palabras te puedan ayudar a ir generando en ti este sentimiento de proceso y que eso pues te pueda ayudar en tu camino hacia lo que yo llamo una vida más digna, ¿sí? Así que muchísimas gracias por tu atención y por tu tiempo.